oh Padre Celestial, envía sobre nosotros tu Divino Espíritu, para que cambie nuestro corazón en otro, hecho según tu divina voluntad. Oh Espíritu Santísimo, ven y llénanos de tus dones, y haz que nuestras costumbres de terrenas pasen a ser celestiales, y no queramos ni pretendamos otra cosa fuera de ti. Oh buen Jesús, envíanos tu Divino Espíritu, para que ilumine nuestro entendimiento, a fin de que conozcamos siempre el camino de la verdad y fortalezca nuestra débil voluntad para seguir. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos viendo pues la cuarta parte del catecismo que habla de la espiritualidad y la cual el catecismo la centra en la oración. Es una forma de concentrar el tema, de enfocarlo, ¿no? Pero aún antes de hablar de la oración, yo diría que habría que hablar, para entender bien lo que es la oración, hablar de la gracia divina. Dios creó al hombre de la tierra. Somos materiales, estamos hechos de todos los elementos que hay en este mundo material, pero infundió en nosotros un alma espiritual, de manera que somos alma y cuerpo. Los dos elementos son esenciales en nuestra vida. Como criaturas y parte de este mundo material, somos una maravilla. En todo se ve nuestro cuerpo maravilloso, aunque tenga sus decadencias y sus defectos, es una máquina perfecta, maravillosa. Pero a este hombre, Dios no solo le dio un alma espiritual, sino que lo elevó del grado natural, o de la vida natural, que le correspondía como criatura de este mundo, lo elevó al grado sobrenatural. Es decir, lo puso a un nivel suyo, a un nivel de Dios, siempre como criatura y Dios como creador, pero esa criatura la elevó a un grado divino. A esa elevación, o a esa condición sobrenatural, o esa condición divina que el hombre tiene, se le llama la gracia. Y se llama gracia porque es algo gratuito, es un don que el hombre no merece por sí mismo. Es algo que lo recibe de Dios, como recibimos la vida natural, pero la vida natural ya viene por generación. Una vez que creó al ser humano al principio, pues ya le dio esa facultad, esa capacidad de multiplicarse y de multiplicar esa naturaleza humana que tiene el hombre. Pero la gracia divina no se comunica por la generación, porque no la tiene el hombre por sí mismo ya. Esa gracia divina que, como les digo, es la elevación del hombre al grado o al nivel de Dios, aunque esto suene desproporcionado, pero así es, nos da derecho a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios nos da derecho a participar de su vida divina después de nuestro paso por este mundo. Y para vivir para siempre con Dios, para poder convivir con Él y tener con Él un trato de tú a tú, como Él quiere que lo tengamos, tenía que elevarnos a su nivel. Y esa elevación la hizo por medio de la gracia. Pero esa gracia se conservaba mediante la unión del hombre con Dios.
unión de amor, unión de obediencia, unión de cumplimiento de la voluntad divina, unión de ¿cómo diría?, de una plena consonancia del hombre con lo que Dios quiere. Y es ahí donde el hombre falló. Dios no quiso que esa condición divina, esa amistad con Dios, esa relación de parentesco que nos estableció con Dios por medio de la gracia, fuera algo que pasara por encima de nuestra libertad, sino quiso que cada quien la asumiera, la recibiera. O sea, hizo al hombre libre, y la libertad incluye el decirle sí, te acepto, o no, no te acepto. Y el hombre, desgraciadamente, engañado por el demonio, pero llevado por su propia orgullo, falló. Perdió la gracia por el pecado. ¿Y el pecado que consistió? En rechazar a Dios, quitar a Dios de encima. El hombre siguió viviendo, siguió siendo una maravilla, como lo ha sido a través de toda la historia, pero junto con esa condición maravillosa que le viene de su creación, de ser criatura de Dios, y Dios todo lo que hace está bien hecho, pues el hombre se fue deteriorando en sus relaciones humanas, en su cuerpo, en su alma, en su todo, y se fue haciendo una humanidad, pues, ¿qué les diría? Una humanidad batida, como es la nuestra. Y luego que se van acumulando de siglos y siglos, pues todas nuestras lacras que vienen a acumularse, a manifestarse en nuestra sociedad actual, con consecuencias en enfermedades físicas, psicológicas, en nuestra conducta, en nuestra relación de familia, en la relación entre esposos, de padres a hijos, de hijos a padres, de adultos con niños, de niños con niños, etc. Una sociedad enferma. Dios, desde luego, que conservó los dones fundamentales naturales en el hombre, conservó también una tendencia en él a Dios. El hombre nunca se saciará con esa elección que ha hecho, de ese rechazo de Dios. Siempre hay una búsqueda de Dios natural, que la trae en su misma naturaleza, porque la naturaleza humana está hecha para Dios. Hay un contraste ahí muy grande, somos pequeños, somos frágiles, somos mortales, y sin embargo el único que puede llenar nuestro corazón de felicidad es Dios. Por eso en cualquier ser humano, de cualquier raza, de cualquier religión, hay una tendencia al absoluto, que es Dios. Y así nacen las religiones, como una búsqueda de Dios, pero hay una en que no solo el hombre busca a Dios, sino que el hombre vino en busca de Dios. Se le reveló, se le manifestó, y es la religión judía. ¿Por qué? Porque a través de ese pueblo judío, Dios iba a hacer nacer un Salvador, un Redentor, alguien que viniera a corregir el pecado de Adán, a darnos posibilidad de volver a relacionarnos con Dios, o sea, de tener otra vez la gracia divina. Y ese fue Jesucristo, que nació en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel durante siglos se fue preparando, aunque el momento de llegar Jesús no estaba tan preparado. Sin embargo, no todos, ¿verdad? Muchos judíos fueron los primeros cristianos. La iglesia primitiva se formó con judíos y con paganos, con gente venida de las otras naciones. Esa relación de gracia que se consolida en Cristo y se la recupera en Cristo por su muerte y resurrección, nos hace otra vez tener con Dios una relación íntima y directa. A través de Jesús, por la muerte de Jesús, el Padre nos da el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones por la redención, y el Espíritu Santo nos vincula a Dios, haciéndonos sentirnos hijos suyos.
esa filiación divina que nos viene por Jesucristo, la captamos gracias a que el Espíritu Santo nos la está revelando en nuestro interior. De manera que ya no le decimos a Dios omnipotente y eterno, sino Padre nuestro que estás en el cielo. Y nos hace reconocer a Jesús como hermano, como redentor, como Señor. Sí, si el Señor ciertamente está como Dios, que el Señor aquí significa Dios, uno igual que el Padre y el Espíritu Santo, un solo Señor. No crean que son tres señores. El Señor Jesús es el Señor Espíritu Santo y el Señor Padre, el único Señor. Bien, con ese Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo, nosotros ya podemos tener una relación personal y directa. Relación, obviamente, de amor, de confianza, de apertura. Y por eso, para el cristiano, para el hombre que está redimido, la oración es algo espontáneo, como respirar. Como es espontáneo en la familia el comunicarse los papás entre sí, los padres con los hijos, los hermanos. Ahí nadie los enseña a comunicarse, brota de su misma relación natural que tienen y se comunican. Y claro, con muchos altibajos, muchas veces no hay la confianza que debe haber, la apertura, etcétera, pero lo ideal, estoy hablando del ideal, que en la familia haya una comunicación natural, espontánea. Pues como formamos parte de esa otra familia, que es la familia trinitaria, nuestra relación con Dios, como Padre, como Jesús y como Espíritu Santo, es espontánea, es como la respiración. Para el cristiano orar es natural, aunque la oración sea sobrenatural. Al decir es natural, quiere decir que es propia de su ser cristiano. Y es la oración, así como la comunicación entre dos personas, que siempre serán un misterio de la una para la otra, y la comunicación con aquella persona que me ofrece su amistad o su relación, es penetrar yo de alguna manera, aunque no totalmente, en el misterio de esa persona. Cada persona es misteriosa, que si ella no se abre y no se da, no la conozco. Entonces nosotros, al comunicarnos, esposos, amigos, familiares, etcétera, nos abrimos uno al otro y nos entramos el uno en el otro. De manera que uno constituye el yo, el otro constituye el tú, recíprocamente, y allí nace el nosotros. El nosotros viene a ser una realidad superior al yo y al tú, porque el nosotros incluye ya al yo y al tú. Pues eso mismo que se da en la realidad humana, se da también en nuestra relación con Dios. Dios se abre. Dios ya no es ese misterio absoluto y cerrado, sino es esa presencia que me invita a entrar en comunión. No solo en comunicación, sino comunión indica algo más íntimo, más personal con Dios. Y eso lo realizamos gracias a que el Espíritu Santo actúa en nosotros. Entonces les hablaba al principio de la gracia. Cuando uno está en gracia es cuando más fácilmente ora. No es que si uno no está en gracia no vaya a orar, nomás eso faltaba, entonces sí. Pero la gracia, la oración del que no está en gracia lo lleva a buscar la gracia, a buscar a Dios, a estar más plenamente abierto y dispuesto ante Dios. Por eso les decía que la oración es entrar en comunión con Dios
Y cuando dos personas entran en comunión una con otra, por ejemplo, de años, dos amigos acaban por parecerse mucho en sus criterios, en sus hábitos, en todos. Los esposos después de mucho tiempo acaban por asimilarse el uno al otro, aunque no lo noten ellos. Pues ¿qué será con Dios? Dime con quién andas y te diré quién eres. Si uno anda con Cristo, si tiene uno constante la presencia de Dios en su vida, como les decía Moisés, que bajó del monte resplandeciente por haber estado frente a la presencia divina, que se le pegó y se proyectaba hacia los demás, así también el cristiano, por medio de la oración, tiene una comunicación continua, espontánea con Dios, ya sea con Cristo, ya sea con el Padre, por medio del Espíritu Santo, y entonces nos vamos asemejando, porque el que se asemeja al otro es el que menos es al que más es, ¿verdad? Imagínense una persona ignorante con un sabio, que son muy amigos, porque pueden serlo, pero obviamente el que se va a hacer sabio es el ignorante, no más faltaba que el sabio se fuera a hacer ignorante. Decía Cicerón, amicitia pares invenit vel facie, o sea, la amistad es para los iguales, o si no son iguales, los va haciendo iguales, los va emparejando, ¿okay? Porque eso sí, la amistad tiene que ser entre gente pareja. Es muy difícil entre gente muy dispareja en ideas, en todo, ¿no? Puede ser de razas muy diferentes. Por eso yo soy muy amigo de un africano negro. Eso no importa, pero tiene que haber una semejanza, una igualdad en algo. Entonces Dios nos va haciendo iguales a Él, elevándonos. Él sí se bajó a nosotros por la encarnación, ¿verdad? Pero luego, siendo Dios encarnado, nos elevó a su nivel divino por medio de la gracia. De manera que podemos tener con Jesús un trato de tú a tú, un trato de amigos, hablarle con confianza, porque somos parejos por la gracia, por la humanidad que Él se hizo humano, y por la gracia que nos elevó a la gracia, dándonos el perdón de los pecados, nos hizo iguales a Él, nos divinizó, y así somos amigos de Jesús. Y dos amigos se comunican, dos amigos se comunican sus secretos, no tienen secretos el uno para el otro. Los esposos, en la medida en que son amigos, ¿verdad? Porque hay esposos que pueden no ser, y algunos esposos no saben ni cuánto gana el otro. Eso sí, se tiene ahí sus cuentas en el banco muy secretas. Bueno, pero no, cuando hay una compenetración plena, que hay una amistad dentro del matrimonio. El matrimonio es una amistad muy especial porque involucra lo físico, lo carnal, lo sexual, pero es una amistad también. Pues con Dios, Él hace, ¿qué dijo Jesús? Ya no los llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he revelado todos mis secretos. Y entonces, nosotros no necesitamos revelarle nuestros secretos, Él lo sabe, ¿no? Él es el que nos lo revela. De manera que ya estamos parejos, Él nos conoce a fondo y nosotros lo conocemos hasta donde podemos, hasta donde Él ha querido abrirse para nosotros. Suficiente para tener un trato de tú a tú, de iguales. La relación con Dios es principalmente a través de Jesucristo. Y la oración al Padre, porque la oración en el fondo siempre es al Padre.
siempre es al Padre, por Jesucristo en el Espíritu Santo. O sea, Jesucristo es el que nos abre el camino para llegar al Padre, y el que nos hace capaces de esa caminar en Cristo es el Espíritu Santo. De manera que toda oración cristiana, a diferencia de cualquier oración hindú o budista o lo que sea, no es una oración del cristiano. Es la oración de los hijos en el Hijo. Porque el que realmente tiene una relación plena con el Padre es el Hijo, Jesucristo, el Verbo, desde toda la eternidad. Hasta al hacerse hombre, como hombre, es el que tiene una relación plena con el Padre, el único hombre. De manera que nosotros tenemos una relación con el Padre en el Hijo, o sea, en la medida en que estemos unidos a Jesús, en que vayamos creciendo cada vez más en Cristo. Como les decía la vez pasada, en la medida en que nos vayamos cristificando, convirtiéndonos cada vez más en Cristo. Los santos, que eso que llamamos santos, pues son los que han avanzado más en este camino, obviamente, ¿verdad? Algunos apenas estamos comenzando y damos 2 pasos adelante y 1 para atrás, y nunca pasamos de la ladera del monte, y otros ya van llegando a la cumbre. Pero ahí vamos. Parece que no avanzamos, pero cuando uno voltea, pues allá el valle está muy lejos ya. Entonces esa es la oración, es entrar en la dimensión de alguien que se revela, que se abre, que me permite entrar en su misterio, y en un alguien que es absoluto, maravilloso, infinitamente, de manera que en la oración quedamos sorprendidos. Por eso la oración tiene grados, desde la oración de vocal, la oración mental, la meditación, hasta la contemplación. La contemplación es la que ya no necesita palabras. Se está así al helado frente a la belleza de Dios. Como decía aquel campesino, que San Juan María Vianney, el cura de Ars, veía que todos los días después del trabajo en el campo pasaba por la iglesia, rezaba un buen ratote y luego se iba a su casa. Digo, pues ¿qué haces? ¿Qué le dices a Dios? Nada, yo lo miro y Él me mira. Esa es la contemplación, mirarse. Cuando las personas se quieren mucho, 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 ya las palabras ya no son tan necesarias. Basta estar juntos, basta mirarse. La oración campea, o sea, recorre toda la Biblia. Obviamente, si la oración es la revelación de Dios a los hombres, y la Biblia es la revelación de Dios a los hombres, es llamarlos a su amistad desde Adán y Eva, es ir preparando esa plena relación reconstruida en Cristo. Obviamente todos los grandes personajes del Antiguo Testamento son hombres de oración, y es lo que viene aquí. La revelación en el de la oración en el Antiguo Testamento se encuadra entre la caída del hombre en Adán y la elevación del hombre en Jesucristo. Entre la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos, ¿dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? Y la respuesta del Hijo único, Jesucristo, al entrar en el mundo. He aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. De este modo la oración está unida a la historia de los hombres. Es la relación a Dios en los acontecimientos de la historia humana. Y obviamente la oración, esa búsqueda de Dios y esa tendencia a hablar con Dios, no existe solamente en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. En cualquier otro pueblo existe la oración, pero es muy precaria la forma de oración.
Es como el hombre ha buscado a Dios en medio de las tinieblas, en el tanteo, como estar ciego a andar buscando a Dios. El israelita, el judío, lo buscaba, pero con más seguridad, porque Dios se le iba manifestando quién era él. Por ejemplo, cuando llamó a Abraham, cuando mandó a Moisés a librar a los egipcios, cuando luchó con Jacob, cuando se hospedó en la tienda de Abraham, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan a Abraham, aquella bellísimo diálogo de Abraham para salvar a Sodoma y a Gomorra? Señor, pero ¿cómo? Porque dijo que saliera, que saliera porque iba a destruir la ciudad, porque había llegado al colmo de la perversión. Pero ¿cómo, Señor? ¿Vas a destruir esa ciudad, a los justos que en la ciudad, por los injustos? No, si hay justos no la destruyen. Por ejemplo, si hay 50 justos. No, si hay 50, no te preocupes, vas a... Bueno, Señor, pues ya que estamos en el asunto, pues permíteme. ¿Y si hay 40? Y ahí le fue bajando, si hay 30. Y Dios, que sabía muy bien, está ahí pacientemente. No, Abraham, no hay 30. Bueno, si hay 20, Señor. Pues no hay. Pues nomás era el otro, esposa y sus hijas, y ya. 3, 4 o 5 personas. Mejor se salieron, no los destruyó, mejor sálganse ustedes. Pero aquí lo que quiero hacer hincapié es en el diálogo que tiene Abraham, lleno de confianza con Yahvé, al grado de regatear. A veces era un regateo o sonaba pleito, como cuando Jeremías le dice, después de haber sufrido tanto como profeta por la misión que Dios le dio con aquel pueblo testarudo, que lo metieron una vez en una noria, no había agua, pues está llena de lodo, ahí lo dejaron para morirse. Alguien dio el pitazo y lo sacaron. Después de tanto sufrir, dice Jeremías, ay, Señor, te aprovechaste de mí. Yo era un pobre muchacho y tú me sedujiste. Tú eras más fuerte y te aprovechaste de mí. O sea, esa confianza a través de la historia de Israel vienen tantos ejemplos, ¿verdad? Como Judith, como la reina Esther, que antes de ir con el rey se puso en oración. La oración de los 3 jóvenes que los echaron allí a los fosos de los leones. Todo eso, y fruto del espíritu orante del Antiguo Testamento, son los salmos que nos han quedado con una atemporalidad, se acomodan al siglo XXI, al signo de la tecnología, al signo de los avances extraordinarios que hay ahora en todo. Entonces uno va a los salmos y encuentra allí la esencia de la oración, la humildad, la fe, la confianza, el grito en el dolor, la alegría que se manifiesta a Dios, la alabanza, el pedirle perdón. Apiádate de mí, Señor, por tu gran misericordia, el Salmo 50, o entre paréntesis 51. Todo eso, los salmos son como la quintesencia, la expresión de un pueblo que oraba. La oración viene aquí la oración de Moisés. Dice, Dios hablaba con Moisés cara a cara como habla un hombre con su amigo. No sé qué cara le pondría Dios a Moisés, porque no tenía. Es puro espíritu. Cara tuvo Dios cuando se hizo hombre, en su segunda persona. Pero aquí nos está indicando de qué manera se revelaría o se manifestaría Yahvé a Moisés, que prácticamente había un diálogo estrecho entre los dos.
La oración de Moisés es típica de la oración contemplativa, gracias a la cual el servidor de Dios es fiel a su misión. Moisés conversa, lo pone entre comillas, con Dios frecuentemente y durante largo rato, subiendo a la montaña para escucharle, implorarle, bajando hacia el pueblo para transmitirle las palabras que Dios le ha dado a él para el pueblo. Porque Moisés era un hombre humilde, más que hombre alguno sobre el haz de la tierra. Luego viene la oración de David, sobre todo la oración del David arrepentido después de que cometió un horrible y espantoso pecado doble de darle a la mujer a un soldado de él, y luego para quitarse el problema encima mandó a la guerra, al lugar más peligroso, a la vanguardia, al soldado para que se lo mataran, y así tenía el camino libre. Después un profeta le dijo: oye, has cometido un pecado horrible, que es lo que todo profeta ha hecho a través de la historia con los grandes y poderosos, les ha echado en cara sus pecados. Como San Ambrosio con Teodosio. San Ambrosio era obispo de Milán y Teodosio era el emperador. Y Teodosio allá en Grecia había mandado matar a mucha gente en un estadio. Lo supo el obispo de Milán, el obispo Ambrosio, y cuando llegó, porque en ese tiempo Milán era capital del Imperio Romano, llegó a que entra en la iglesia para dar gracias a Dios, y el obispo se la cerró en las narices. Mira, aquí no entras hasta que hagas penitencia al emperador de Roma. Por lo mismo este profeta le dijo a David hasta de qué se iba a morir. Y David, humilde, pecador pero humilde, cayó en la cuenta, le pusieron que escogiera la penitencia, cayó en la cuenta y entona, dice la tradición, ese salmo maravilloso, el Salmo 50. Apiádate de mí, Señor, por tu gran misericordia. Miserere mei Deus, secundo magna misericordia tua. Es bellísimo. ¿Y quién no lo recita hoy? Aunque habla ahí de murallas de Jerusalén y todo eso, pues sí, son cosas circunstanciales, pero la esencia, el espíritu del Salmo es perenne. Incluso cuando uno dice reedifica las murallas de Jerusalén, yo pienso en mí como Jerusalén con las murallas todas destruidas, la ciudad toda maltrecha. Reconstrúyeme. Elías el padre de los profetas, ¿se acuerdan aquella vez que Elías llegó a una casa, a Sarepta, muerto de hambre porque venía caminando desde no sé dónde? Se encuentra a la salida del pueblo a una viuda, a una mujer que iba a recoger unos palos, unos leños para hacer lumbre en su fogata, en su cocina, y le dice: mujer, dame un vaso de agua. Y ya cuando iba por el vaso de agua, dice: ay, tráeme un panecito también. Le dijo: mira, porque había una gran sequía y una gran hambre, tengo un puñado de harina y unas gotitas de aceite. Voy a hacer un panecito con ese puñado de harina para mí y para mi hijo, y enseguida nos vamos a morir de hambre porque es todo lo que tengo. No te preocupes, tú haz el pan y me traes a mí. Pues no faltó pan ni para la viuda, ni para el hijo, ni para el profeta. También es de la historia de Elías, aquella en que reta, desafía a los sacerdotes de Baal para que consigan a ver quién es escuchado por Dios. Y digan, hagan sus altares y pidan que venga fuego del cielo para quemar sus sacrificios.
Los aquellos gritaban, bailaban, se cortaban, porque era su costumbre, se sacaban sangre. Y luego cuando llegó a él, llenen de agua el altar, mojen bien las víctimas del sacrificio, pidió al Señor y se quemaron, ardieron. La oración es eficaz cuando se dice con fe. Volviendo a los salmos, porque quiero dejar ya para la siguiente vez la oración de Jesús. Desde David hasta la venida del Mesías, las Sagradas Escrituras, nos dice el 2585, contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de oración que tienen aquellos judíos piadosos. Aquí vienen una serie de textos, los que ustedes pueden consultar en su Biblia. Los salmos fueron reunidos poco a poco en un conjunto de 5 libros. Los salmos o alabanzas son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea, porque sí, son principalmente para recitarse en conjunto, ¿no? Para estar recitando todo lo mismo. Con ocasión de las grandes fiestas en Jerusalén y los sábados en las sinagogas. Esta oración es indisociablemente o al mismo tiempo individual, cada quien la puede decir solo, o comunitaria. Hoy se recitan los salmos comunitariamente, precisamente los religiosos, los monjes y los frailes que rezan el oficio en coro, juntos, pues allí van recitando el salmo. Y nosotros en reuniones, los sacerdotes en reuniones, cuando rezamos alguna de las horas de la liturgia de las horas, que están hechas de salmos, pues las recitamos los salmos en comunidad. Y en algunas iglesias, los laicos que quieren, rezan laudes o vísperas, que también están hechas de salmos, en comunidad. Precisamente porque son fórmulas iguales que tiene cada quien, las pueden recitar todos juntos, ya sea todo junto al mismo tiempo, alternándose estrofa y estrofa, o primero un salmo este lado y el otro salmo el otro. En fin, hay muchas maneras de combinarse, pero se presta mucho a la oración comunitaria. Por eso está en la misa, ¿verdad? Por eso está en la misa, en las oraciones de la misa, los salmos, el salmo responsorial. Sí, ahí está el salmo responsorial, y en la misa antigua, al comenzar la misa, es un salmo también. Brota de la Tierra Santa y de las comunidades de la diáspora. La diáspora era donde andaban los judíos fuera de Israel, pero abarca toda la creación. Los salmos abarcan a toda la creación. Recuerda los acontecimientos salvadores del pasado, se extiende hasta la consumación de la historia, hace memoria de las promesas de Dios ya realizadas y espera al Mesías. Los salmos usados por Cristo en su oración y que en él encuentran su cumplimiento, continúan siendo esenciales en la oración de su iglesia. El Salterio, fíjense qué bonito es esto, es el libro en el que la palabra de Dios se convierte en oración del hombre. La Biblia es la palabra de Dios, nos habla en la Biblia, pero los salmos da un rodeo y hace que el hombre pronuncie esas palabras para Dios, o sea, lo convierte en oración. En los demás libros del Antiguo Testamento, las palabras proclaman las obras de Dios por los hombres y explican su misterio. En el Salterio, las palabras del salmista expresan las obras divinas de salvación. El mismo Espíritu inspira la obra de Dios y la respuesta del hombre. Las múltiples expresiones de oración de los salmos se hacen realidad viva
tanto en la liturgia del templo como en el corazón del hombre. Tanto si se trata de un himno como de una oración de desamparo. Hay oraciones para todo, cuando uno está contento, cuando uno está triste, cuando uno tiene gente que se le apaga la fe, cuando uno ha pecado, cuando uno quiere alabar a Dios, para todos. No sé si han visto esos esquemas. Si estás triste, di este salmo. Si estás contento, di este salmo. Hay para todo. Hay unos rasgos constantes. Un salmo puede reflejar un acontecimiento pasado, pero es de una sobriedad tal que verdaderamente pueden orar con él los hombres de toda condición y de todo tiempo. Por ejemplo, ese del rey David, que lo dijo arrepentido en un momento dado de su vida, pero cualquiera lo puede utilizar para su propia situación de pecador arrepentido. Hay unos rasgos constantes en los salmos: la simplicidad y la espontaneidad del corazón, el deseo de Dios mismo a través de su creación y con todo lo que hay de bueno en él. La situación incómoda del creyente que en su amor preferente por el Señor se enfrenta con una multitud de enemigos y de tentaciones, y que en la espera de lo que hará el Dios fiel mantiene la certeza del amor de Dios y la entrega a la voluntad divina. Por eso decía San Ambrosio, ese obispo de Milán que les dije, que fue el que provocó como instrumento de Dios la conversión de San Agustín. Era un gran escritor, uno de los 4 santos padres de la Iglesia Latina. ¿Qué hay mejor que un salmo? Dice. ¿Qué hay mejor que un salmo? Por eso David dice muy bien: alabad al Señor porque es bueno salmodiar. A nuestro Dios alabanza dulce y bella. Y en verdad, dice otra vez San Ambrosio, porque el salmo es bendición pronunciada por el pueblo, alabanza de Dios por la asamblea, aclamación de todos, palabra dicha por el universo, voz de la iglesia, melodiosa profesión de fe. Pero lo más importante de los salmos, y con esto termino, es que es palabra de Dios, o sea, es inspirados por Dios, de manera que al recitar los salmos estamos hablándole a Dios con las palabras que Dios mismo nos ha inspirado para hablar con Él, como el Padre Nuestro también, ¿verdad?, que nos enseñó Jesús. No quiero decir que las oraciones que uno haga con sus propias palabras no valgan, pero esa tiene un valor especial porque son palabras de Dios. ¿Números o